Bendiciones a todos. Hoy es pues nuestra segunda parte del tema que estamos aprendiendo, que se llama Orando en el Espíritu. Vamos a leer el versículo de Daniel 10:12 y vamos a orar para que sea el Señor mostrándonos su palabra, revelándonos profundamente su palabra. Dice Daniel 10:12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Padre, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, unidos aquí, tu iglesia, Señor, como un solo corazón, donde ha sido derramado tu amor, Señor, por el Espíritu Santo, te oramos. Te oramos por esta palabra, Señor, para que esta palabra sea espíritu y sea verdad, para que esta palabra vaya más allá de nuestras mentes, Señor, y llegue hasta nuestro espíritu y discierna las intenciones de nuestro corazón, para que esta palabra llegue a las profundidades de nuestro ser, Señor, y transforme, Señor, nuestro pensamiento, nuestra creencia, para que transforme nuestra vida. Por eso hoy te oramos por el predicador y nos ponemos de acuerdo a pedirte, Señor, por su vida, para que no sea él, no sea su carne, sino que seas tú en el Espíritu hablando por medio de él, hablando por medio de mi vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, espero que estén muy atentos, muy animados el día de hoy a escuchar la palabra como ese gran banquete que necesitamos en nuestra vida. El Señor quiere a través de esta palabra transformar la forma en que oramos, cambiar la forma en que oramos para que oremos de verdad como hijos de Dios, como hijos de luz, creyendo en lo que Dios nos enseña acerca de la oración. Un cristiano sin oración, diría yo que no es cristiano, o es un cristiano que anda crispeto en la mediocridad. La oración es determinante en nuestra vida, por eso ahí en Daniel vemos que hay unos principios. Y los principios es que la oración es un acto sincero y consciente de comunicación con Dios. Y es en intimidad, es una intimidad, es sin vanas repeticiones, es decir, no empezamos a repetir y a repetir como loros, ¿sí? Tanto rezos o oraciones aprendidas de memoria que las estamos diciendo con nuestra boca, pero que no estamos pensando en lo que significan, no la estamos tomando para nuestras vidas. Ahí es cuando se convierte en una repetición. Incluso tú puedes orar basado en un salmo, por ejemplo el Salmo 91, pero no lo digas repitiendo como loro, sino que dilo conscientemente como es, porque eso que estamos diciendo está sucediendo en el secreto, en una conversación con nuestro Padre Celestial. Y Él dice que esa disposición de nuestro corazón, como está ahí en Daniel, a entender la palabra de Dios, a estar conscientes de esa presencia de Dios que ahora mora en nosotros cuando hemos recibido a Cristo, cuando hemos creído y recibido a Cristo, esa presencia que mora ahí, dice que Él va a escuchar nuestras oraciones y va a responder nuestras oraciones. Pero entonces habla de que el resultado de ese secreto, de esa oración íntima, hay una recompensa. Cuando tú oras a tu Padre Celestial en lo secreto, hay una recompensa en tu vida pública. En pocas palabras, tu vida es recompensada, como dice Mateo 6, del 6 al 7. Lo que hagas en el secreto, a tu Padre que oras a tu Padre que está en lo secreto, Él te recompensará en público. En pocas palabras, tu vida diaria, tu vida pública, está determinada por tu vida de secreto y de oración. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Tu vida pública, tus relaciones, cómo te conectas con las demás personas, está determinada en el cómo te conectas con Dios. No puedes buscar tener conexión con las demás personas si no tienes conexión primero con Dios. Una conexión de vida con Dios, como se llama nuestro devocional. Por eso el devocional es una herramienta de conexión con Dios, de conexión con la vida.
Y es una herramienta que nos conecta con otras personas, ¿sí? Porque cuando tú oras a tu Padre que está en lo secreto, tienes esa comunión con Dios. Entonces eso va a alimentar la comunión con las demás personas, sobre todo la comunión con tus hermanos. Entonces, por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos orar en el Espíritu, y eso es lo que nos dice en 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Es decir, que orar en el Espíritu se trata de orar de acuerdo con el Espíritu de Dios que hemos recibido por fe en Jesucristo. ¿Sí? No es que yo voy a orar, el yo, el ego, no. Voy a orar de acuerdo con el Espíritu que he recibido en mi corazón. Y es orar también con la dirección de Él, pero orar con entendimiento. Por eso dice que al final todo lo que hagamos, cantar, alabar, orar, lo hagamos con entendimiento. Y ese entendimiento es cuando nos ponemos de acuerdo con el Espíritu. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a llevar a la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios nos lleva al Espíritu, el Espíritu nos lleva a la palabra, pero realmente es el Espíritu Santo que toma la palabra y la hace viva, la hace para mí, para mi vida, para la circunstancia que estamos pasando. Entonces, orar en el Espíritu debe ser entendido como orar en el poder del Espíritu Santo, no en nuestra propia fuerza ni en nuestra propia carne, de acuerdo a su voluntad, a su dirección. A ese entendimiento, como decía la oración de Daniel, que Daniel se dispuso a entender, pero no a entender en su propia carne, sino a entender con la dirección de Dios. Por eso él pidió que Dios le mostrara cuándo iban a suceder las cosas, en qué tiempo iban a suceder las cosas y las promesas que Dios había dado a su pueblo Israel. Pero él no empezó a pensar y a decir, uy, ¿cuándo será? Voy a calcular, voy a hacer matemática, a ver cuándo era. No, él esperó que Dios mismo le revelara. Daniel esperó que Dios mismo le mostrara lo que estaba pidiendo. Y así lo hizo Dios. Entonces, por eso es con entendimiento, ¿sí? Por eso es la conexión, la oración es la conexión de nuestra voluntad, porque hay que disponerse. Nuestros pensamientos dirigidos por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, voy a decirlo como en una frase corta para que lo tengamos bien allá y ustedes lo anoten. Ustedes que toman apuntes juiciosos ahí en su cuaderno, que quieren aprender más la palabra de Dios, que la palabra de Dios no solamente la escuchan y les sale por aquí, ¿no? Sino que la retienen. Entonces, la oración en el Espíritu es la conexión entre mi espíritu con el Espíritu de Cristo que mora en mí, que me lleva a tener una relación de intimidad con el Padre. Lo repito nuevamente. La oración en el Espíritu es la conexión entre mi espíritu, con minúscula mi espíritu, con el Espíritu de Cristo, que me lleva a una relación de intimidad, de comunión con el Padre. Esa es la definición de orar con el Espíritu. Ahora, ¿cómo definimos que una relación es buena? Por ejemplo, ustedes que tienen, o todos que tenemos nuestra relación con nuestra esposa, con sus hijos, con nuestros hijos, con los demás, ¿cómo determinamos si una relación es buena? Si es una relación de calidad. Una comunicación. Sí, una continua comunicación, Liliana, gracias. Por ejemplo, aquí está mi esposa. Yo tengo una relación con ella, entonces yo la miro a los ojos, ella me mira a los ojos, ¿sí? Nos tomamos de la mano, nos hablamos. Cuando termina ella de hacer algo, terminamos por la noche, por ejemplo, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue en tal actividad? Entonces yo la miro a los ojos y mirándola a los ojos, ¿qué me doy cuenta? Si le fue bien, si le fue mal, ¿cómo le fue? Y ella me mira a mí, me cuenta y así. Pero si tú no tienes esa relación con tu esposa o esa relación con tus hijos, que los puedes mirar a los ojos, que hablas con ellos, que juegas con ellos, que te ríes con ellos, pues la relación está regular, ¿no? De regular a mal. Entonces, nuestra relación con Dios es muy parecida. Nuestra relación con Dios debemos buscar que sea profunda, que sea íntima, que lo miremos a los ojos, pero con los ojos de la fe, como dice 2 Corintios 5:7, es decir, no andamos por vista, sino
Por fe andamos, no por vista. Y es la mirada que nosotros le hacemos a Dios cuando estamos orando. Y hay algo muy importante que estaba en la oración de Daniel, que empezó la oración de Daniel, que decía, desde que te dispusiste a humillarte en la presencia de Dios, ¿sí? Y a entender en la presencia de Dios. Entonces explica una parte muy importante que quiero ahondar en esta parte, que es humillarte ante Dios. ¿Qué es humillarnos ante Dios cuando estamos en la oración? Humillarnos ante Dios no es llenarnos de vergüenza, no lo debemos entender por ese lado. Humillarnos ante Dios, como explica la palabra de Dios en Santiago 4:10, es humillarnos delante del Señor y Él nos exaltará. O sea, delante del Señor, ¿qué es? En la presencia de Dios nos humillamos y eso lo debemos entender claramente. ¿Qué quiere decir esa declaración de humillarnos delante del Señor? Y también lo que Daniel hizo de humillarse en la presencia del Señor. Es básicamente ir a la presencia de Dios reconociendo que lo necesitamos, que tenemos necesidad de Dios. Que no somos nosotros, que no es en nuestra fuerza que podemos resolver una situación, una dificultad, sino que necesitamos de esa presencia de Dios, no porque Dios no sepa lo que nos pasa, pero necesitamos demostrarles una acción. Orar es una acción. Orar es una acción de amor, porque orar es una conversación con Dios donde estamos depositando en Dios todos nuestros anhelos, nuestra confianza en Dios. Por eso Pedro, primera de Pedro 5:7 dice, echando, ¿sí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No podemos ir a la oración simplemente a pedir, a pedir, a pedir, sin demostrarle a Dios que estamos depositando en Él nuestra confianza, que estamos, toda esa carga, esa dificultad que tenemos en ese momento, la estamos tirando, la estamos colocando sobre Él. Entonces, es muy importante que humillarnos ante Dios se trata de esto, de confiar en Él, de depositar sobre Él todo, de decir, Señor, yo no puedo, yo te necesito. Yo coloco toda mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. Te necesito, dependo de ti. Eso es humillarse ante Dios. Saber que necesitamos de Él, que nosotros no podemos resolver el problema, sino que es Dios que nos muestra el camino. Ahora, una cosa muy importante que quiero que entendamos todos. Y eso está, yo les dejo de tarea estudiar 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 13, capítulo 14. ¿Por qué es tan importante esos tres capítulos enteros que hablan de los dones espirituales y del amor? Porque en la iglesia hay dones espirituales. La iglesia es el lugar donde Dios, a través de su Santo Espíritu, reparte dones de acuerdo a su voluntad para que la iglesia sea edificada. Y por eso es tan importante congregarse, porque aquí es donde Dios nos va a dar dones a nosotros, no para sí mismo, sino para edificación de la iglesia. Y hoy en día vemos muchas corrientes cristianas negando los dones del Espíritu Santo, resistiendo el mover del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu también tiene que ver con los dones espirituales que Dios ha derramado sobre la iglesia, como el don de lenguas. Y eso está en 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Claro que está diciendo la palabra en el contexto que profetizar, hablar la palabra de Dios de acuerdo a la escritura es lo más importante, pero no quita los dones de lenguas, no quita el don de lenguas, sino que en todo este capítulo, en 1 Corintios 14, que ustedes se lo pueden leer todo para que conozcan bien el contexto, tanto el 12 como el 14, pueden ver que lo que hace Dios es ordenar el cómo se debe usar el don de lenguas, con orden, con amor. Por eso en el 13 habla del amor, para luego decir, es con amor, pero no lo quita. ¿Sí? Por eso en 1 Corintios 14, del 27 al 28 nos dice, Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios.
Pero no está diciendo que dejes de orar en el Espíritu. Sigue orando en el Espíritu para ti mismo, porque te estás edificando espiritualmente y te estás edificando a ti porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Así que deja fluir el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, en la iglesia hay un don de lenguas. Por ejemplo, los martes recibimos muchos mensajes a través del don de lenguas que tenemos en el ayuno y en la oración, y los invito a todos porque estamos asistiendo muy pocos y se hace un esfuerzo muy grande para que la iglesia sea edificada. Y ahí hay un don de lenguas y el Señor nos ha dado mensajes de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Pero ha sido el Espíritu hablando a través de los dones que tiene la iglesia. Y ha sido en orden, como dice la palabra de Dios, y no podemos resistir el mover, hay que reconocer y ser sensibles al mover del Espíritu Santo. Incluso cuando el predicador está hablando la palabra de Dios, el Espíritu Santo confirma esa palabra a través de esos dones, ¿sí? No hay una oposición, sino que hay una edificación. Dios se une con nosotros a través de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo es el Dios personal, el Dios en nosotros manifestado a través de nosotros y de la iglesia. Así que orar en el Espíritu también tiene que ver con los dones espirituales y con estar de acuerdo con el Espíritu. Dejar que el Espíritu se mueva a través de nosotros. Ahora, entonces, ¿cómo podemos pasar de ser ese hombre carnal que ora en la carne a pasar a ser un hombre espiritual que ora en el Espíritu? Sí, gracias a Dios, por mucho tiempo nuestro pastor en la iglesia me ha enseñado este tema de ser un hombre espiritual y esto me ha ayudado mucho, ha sido de mucha edificación. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8, 14, 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que la clave para nosotros ser guiados por el Espíritu de Dios, la clave está en la oración. Por eso vamos a aprender hoy cuál es la importancia de la oración y cómo en el Antiguo Testamento Dios ya nos estaba dándole una relevancia importantísima a la oración. Clave, clave a la oración. Y por eso vamos a mirar de qué se trata el altar del incienso que estaba dispuesto en el tabernáculo y que estaba dentro del lugar santo. Vamos a verlo en un video y en unas fotos. Antes vamos a ver el pasaje de Hebreos 9:4 que nos habla del altar del incienso. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amén. En Éxodo capítulo 30, versículo del 1 al 10, tú puedes anotar ahí, lo vas a estudiar en tu casa y yo lo voy a explicar porque está un poquito largo, pero tú puedes ver el altar del incienso. Ahora, todos estos símbolos que te voy a hablar ahora son símbolos que ya no hay que usarlos. Ojo, no hay que tenerlos ni tienes que hacer un altar de incienso, nada de eso. Estos símbolos del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir cuando llegara Cristo, cuando Cristo viniera al mundo, muriera y resucitara, diera su vida por nuestros pecados y resucitara. Todos estos eran símbolos que nos iban a revelar todo lo que Dios nos iba a dar por medio de la fe en Cristo. Pero estos símbolos, cuando los estudiamos en el Antiguo Testamento, nos enseñan principios espirituales. Atentos a este video que vamos a mostrar a continuación. Ahí estamos viendo este video. Ahí estaba todas las tiendas, el pueblo estaba alrededor, las diferentes tribus de Israel. Y estamos viendo una vista en 3D del tabernáculo, que era la tienda de reunión, la tienda donde se hacía todo el culto, todos los sacrificios. Ahí estamos viendo. Vamos a empezar a ver la entrada de la tienda de reunión. Ahí está el lugar del atrio donde se hacían los sacrificios de los corderos. Recuerden, todo eso representaba lo que Cristo iba a hacer y lo que Cristo es en nosotros. Era la sombra de los bienes venideros que ya los tenemos ahora.
¿Sí? Aclaro eso, por favor. Entonces, ahí estamos a la entrada. Entonces, ahí está la tienda, entramos al tabernáculo, ahí en 3D, como están viendo en el video. Ahí está el altar de bronce. Entonces, vamos a entrar al lugar santo. Ahí está un lavatorio. Vamos a entrar entonces ya a la tienda. Vamos a entrar dentro de la tienda del tabernáculo. Vuelvo y les recuerdo que esto eran los símbolos de lo que había de venir espiritualmente ya recibimos. Entonces, mire que ahí miramos el lugar santo, ahí miramos el sacerdote y ahí miramos algo cuadradito, que es el altar del incienso, ahí lo que está botando humo. Ese era el candelabro, el candelero. Lo que estamos viendo es el lugar santo, ¿sí? Donde el sacerdote entraba cada día. Y él entraba cada día a ese lugar, a ese, ahí está la mesa de los panes de la propiciación, luego de la proposición, perdón, y ahí está, miren, ahí en este momento el altar del incienso. Ahí está el sacerdote y el sacerdote colocaba 4 tipos de incienso de diferentes olores. Y una vez al año el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Entonces miren ahí, en esa foto está el sacerdote, obsérvenlo bien, está el altar del incienso y está justo antes de la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. O sea que lo último que había, el último lugar que estaba era el altar del incienso, el último objeto. Y ya luego seguiría el lugar santísimo. Entonces el sacerdote todos los días de mañana y de tarde quemaba incienso, ¿sí? Ese incienso, ahí lo ven en la siguiente foto, ese incienso subía. ¿Y qué representa ese incienso? ¿Qué representa ahora? Ojo que esto ya pasó. Ya las iglesias no tienen por qué estar quemando incienso, ¿sí? Ni tienen que ser ninguno de esos símbolos, ninguno de esos cultos, porque todo eso ya ocurrió cuando Cristo murió, resucitó, y eso ocurre ahora en nuestro corazón. ¿Qué es el incienso? El incienso son las oraciones de los santos que suben a la presencia de Dios. Entonces, ese lugar del incienso, ese altar del incienso es toda una lección que nos enseña el valor que Dios le da a la oración en nuestras vidas. Lo importante que es la oración a los ojos de Dios. Por eso era algo secreto, algo que en el lugar santo, ¿sí? Y ese sacerdote era tipología o tipo del Cristo, del sacerdocio máximo que iba a venir, que es el sacerdocio de Cristo. Pero también representa el sacerdocio de nosotros los creyentes. Cuando tú oras, ojo, cuando tú oras, estás haciendo el oficio sacerdotal que Cristo te colocó. Cuando tú elevas oraciones al Señor, estás haciendo el oficio sacerdotal. Por eso todos los creyentes somos sacerdotes y reyes. Eso lo dice la palabra de Dios en Primera de Pedro para que tú lo puedas estudiar en tu casa. Sacerdotes no son solo algunos, somos todos los creyentes. Entonces, por eso Jesús nos enseña eso tan importante de estar en el secreto de Dios y por eso representa eso representa el altar del incienso. Y eso lo podemos ver en Lucas 1:10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Así que eso representa el altar del incienso, nuestras oraciones. El siguiente versículo, en Apocalipsis 5:8, nos habla de que eso representa el altar del incienso, las oraciones de los santos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y eso nos lo confirma también otro versículo, también del Apocalipsis 8:3, que dice: Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Amén, la palabra de Dios es maravillosa, se explica a sí mismo. Solamente estoy evidenciando ante todos ustedes lo que dice la palabra de Dios.
que ese altar del incienso, ese incienso representa las oraciones de nosotros. ¿Quiénes son los santos? Los que han sido santificados por medio de la sangre preciosa de Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, eres santo, eres santificado. Ahora Dios te llama a que vivas en esa santidad. Y una de las cosas que debes diligentemente hacer es ir al secreto de Dios, porque si tú vas al secreto de Dios vas a conocer la voluntad de Dios, vas a ser dirigido en tu vida para que tengas esa recompensa en lo público, como dice Jeremías 23:18. La palabra de Dios en Jeremías 23:18 dice: Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y en Jeremías 23:22 nos dice la importancia que estemos en el secreto de Dios. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cuando nosotros, como hijos de Dios, entramos al secreto de Dios, estamos llenándonos de su fuerza, de fortaleza, de su guía espiritual para guiar a otros hacia la verdad de Dios. Cuando tú oras, por ejemplo, por la conversión de una persona, preparas el camino para que cuando luego le hables la palabra de Dios, esa persona esté dispuesta a recibir la palabra de Dios. Y así como dice este versículo, si hubiéramos estado en el secreto, si estamos en el secreto de Dios, lo que al final comunicamos nosotros llenos de Dios son las palabras de Dios al pueblo, a las demás personas, para que las personas se conviertan de su mal camino y de la maldad. Ahora, continuemos. Esto de entrar en el secreto de Dios le debemos poner diligencia, y entonces ahí, cuando hablamos de diligencia, hablamos de la voluntad del hombre. Que tú tomes la decisión de ir día y noche, así como el sacerdote lo tenía que hacer. Él lo tenía que hacer como un mandato perpetuo, no era si él quería, él tenía que ir a llevar incienso y hacer salir incienso por la mañana y por la noche. Nosotros también tenemos que estar dispuestos y tomar esa decisión en nuestra voluntad de que en la mañana lo primero que hagamos al día y en la noche lo último al acostarnos es llevar ese incienso, esas oraciones que Dios va a recibir como olor fragante al pueblo. Por eso nos dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, porque ese es nuestro oficio sacerdotal, lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ustedes lo van a ver cuando estudien Deuteronomio 30, del 1 al 10, que ese incienso era conformado por 4 elementos, 4 tipos de incienso de diferente olor. O sea, lo que representaba era que ese incienso de diferentes olores, ¿sí? Se hacía de diferentes componentes, representaba la multiformidad de la oración. Es decir, la oración no siempre es solo para pedir, ¿sí? La oración también nosotros clamamos, también hay júbilo, hay alabanza, hay meditación en la palabra de Dios, como nos enseñaba hace unas prédicas Ana Milena. Hay que meditar en la palabra, hay que esperar que Dios hable también, que escuchemos la voz de Dios. Pero también muchas veces en nuestras oraciones hay angustia, hay necesidad, hay petición por las cosas materiales, porque tenemos necesidad de ser sanados, de que Dios nos provea para nuestras necesidades. Entonces la oración es multiforme y eso representa esos inciensos. Y eso lo podemos ver en los salmos. Mire que en los salmos hay clamor, hay júbilo, hay alabanza, hay agradecimiento, hay angustia. Entonces, por eso Jesús, cuando volvemos a Mateo 6, en el Padre Nuestro, todos conocemos el Padre Nuestro, Él nos enseña un modelo de oración. No es para repetirla como loro, sino que oraréis así, es decir, oraréis teniendo en cuenta estos principios. Es decir, reconocer a Dios, por eso habla de reconocer. Entonces, todos nos sabemos el Padre Nuestro, ahí está en sus pantallas, y básicamente en la oración del Padre Nuestro, ¿qué hay? Se tocan aspectos espirituales, pero también se tocan aspectos materiales. Aspectos espirituales como reconocer la grandeza, el poder de Dios, la majestad de Dios, de reconocer nuestra debilidad, nuestro pecado, pero también de pasarle al Señor nuestras necesidades, de decirle, Señor, tengo necesidad, ¿sí?
Y también, Señor, soy débil. No permitas, Señor, que caiga en tentación, dame fortaleza. No permitas que el mal cura mi vida, líbrame del mal, Señor. Mire que son cosas muy prácticas, ¿sí? Porque el Señor está interesado en tu necesidad. Entonces, por eso ese incienso molido, era molido, representa que la oración es algo espiritual, ¿sí? Que llega al olfato de Dios. Dios la huele como olor grato. Esa oración que haces por medio de la fe en Cristo. La oración no puede ir separada de la fe en Cristo. Nosotros oramos a Dios porque podemos hacerlo gracias a la preciosa sangre de Cristo, ¿sí? Por eso oramos por medio de Cristo. Así que, como hablábamos en la prédica pasada, esa oración también está conformada por nuestra debilidad. Nosotros vamos a esa debilidad y esa debilidad está representando o estamos reconociendo que necesitamos de Dios y de su fuerza. Por eso lo hacemos no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Y no en nuestro poder, sino en el poder de su Santo Espíritu. Por eso dice Juan 14:13, que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Cristo, Dios lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que estamos glorificando al Padre por medio de la oración. Y como dice Romanos 8:26, Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. así es. Entonces, miremos lo importante que es la oración para nuestras vidas y lo importante que es que lo hagamos en el Espíritu. Por eso hemos aprendido hoy la teología, cómo se hacía en el Antiguo Testamento y cómo ahorita en el Espíritu que está en nuestro corazón, nosotros elevamos esa oración. Ya no es en ese altar físico, sino que ahora es en un altar espiritual, donde nosotros somos el templo, mira, nosotros, porque dentro de nosotros mora el Espíritu de Dios. Y elevamos por medio del Espíritu de Dios esas oraciones a nuestro Padre Celestial. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para que esas oraciones lleguen a la presencia de Dios. Por eso, por último, la oración tiene un elemento muy importante. Cuando tú oras en el Espíritu, ojo, cuando tú oras en el Espíritu, atentos tus oídos, cuando tú oras en el Espíritu, tú perseveras, como lo dice la palabra de Dios en Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Persevera. La carne no persevera, la carne se rinde. Nosotros somos débiles y si oramos en la carne nos vamos a rendir. Si oras por ese hijo que hace años que no se convierte, que no sale de sus malos caminos, pero te rindes, estás orando en la carne. ¿Has dejado de orar por esa bendición que estás esperando? Estás orando en la carne. ¿Has dejado de orar por la sanidad que necesita tu cuerpo en una enfermedad? ¿Has dejado de orar o ya no oras con esa pasión, con esa necesidad, llevando esa confianza, humillándote ante Dios como lo aprendimos hoy, que humillarse no es llenarse de vergüenza, sino reconocer que necesitamos de Dios? ¿Has dejado eso? Estás orando en la carne. No oremos más en la carne. Cuando tú oras en el Espíritu, perseveras como la viuda insistente. ¿Sí? Así que oremos urgentemente, supliquemos de acuerdo a las promesas de Dios con seguridad, pero no exijas como unas tendencias que hay que exigir, hay que arrebatar, ¿no? Dios ya nos dio eso. Hay que darnos cuenta de lo que tenemos, de todas esas riquezas, todo ese altar que vimos en la foto y en el video, eso, todo eso que representaba, todas esas bendiciones, esa oración, ahora lo tenemos aquí en nuestro corazón. Tenemos la posibilidad directa, tenemos un teléfono directo con Dios aquí a través del Espíritu Santo, donde podemos conectarnos con Dios, conectar nuestro espíritu con el Espíritu, pero necesitamos en nuestra voluntad tomar la decisión de ir así como ese sacerdote todos los días, de mañana y de tarde, al lugar santo, para que ahí entremos al lugar santísimo. Mire que ese altar estaba precisamente antes del lugar santísimo. Cuando tú entras en la oración, estás pasando del lugar santo al lugar santísimo, a través de la oración. Pero mira que, ¿cómo sucedió inicialmente eso? A través de tu voluntad.
de que decidas hacer eso, de que hoy tome la decisión de empezarle a orar a Dios, no en la carne, a orar a Dios en el Espíritu. Esta es una realidad viva, es algo cierto, ¿sí? Que debes tener en cuenta, que hay una conciencia, que debes tener conciencia de la presencia de Dios en tu vida, experimentar esa presencia de Dios, porque esa presencia de Dios en tu vida es más importante que cualquier petición que tú hagas. Que seas consciente de esa presencia de Dios en tu vida en el momento de la oración es más importante que la petición que vayas a hacer. No te estoy diciendo que no pidas, al contrario, pide, pero sé consciente de esa presencia del Espíritu de Dios en tu vida que lleva esas oraciones, que te ayuda en esa debilidad. Ahora, en la práctica, si no te salen palabras, entonces voy a orar y no me salen palabras, y no quiero repetir como loro porque he aprendido que no debo repetir, hacer vanas repeticiones, sino que quiero orar sinceramente a Dios, con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, pero no me salen palabras. Bueno, tal vez en algunos momentos es momento, hay que escuchar la voz de Dios, pero toma la palabra de Dios, toma los salmos, toma los salmos, pero de la siguiente manera, toma el salmo para ti, ¿sí? Toma el salmo para ti. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 41:2, un ejemplo. Si estás angustiado, tienes un problema gravísimo, una enfermedad, tienes algo que, mejor dicho, un peso enorme, tú puedes orar conforme el Salmo 40 y decirle, Señor, pero orarlo tomando el salmo para ti, para tu vida. Por eso los salmos tienen para todo, para alabanza. Cuando estás pasando por una dificultad económica, puedes orar de acuerdo al Salmo 34. Si tienes miedo, temor, puedes orar de acuerdo al Salmo 27. Si tienes miedo por el coronavirus, puedes orar de acuerdo al Salmo 91, pero no repetirlo como loro, sino como decía la palabra de Dios en 1 Corintios 14:15, con entendimiento. ¿Cómo es con entendimiento? Toma ese salmo, esas palabras para ti, para tu vida. Puedes decirle ese salmo al Señor, pero tómalo para ti de manera personal. Entonces, por ejemplo, ahí está el Salmo 40. Señor, delante de tu presencia, yo espero que tú vengas, que inclines tu oído, que escuches mi clamor, ¿sí? Porque sé que tú me vas a sacar del pozo de la desesperación. Yo confío, Señor, que tú me vas a sacar del lodo cenagoso y que tú pondrás mis pies sobre peña, sobre roca. ¿Quién es esa roca? Es Cristo, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús y lo tomo para mí. De esa forma estás orando con entendimiento, de acuerdo a la palabra de Dios. Y ya ahora, si le agradeces a Dios, gracias, Señor, gracias porque tú has colocado un cántico nuevo, una alabanza, Señor, y por eso te alabo, Dios. Haz ese milagro en mí para que muchos vean ese milagro y te teman y reconozcan que Dios es grande y es poderoso y confíen en ti a través de mi vida. Glorifícate en esta dificultad, glorifícate, Señor, en esta enfermedad. Hermano, ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dejado la oración como un instrumento eficaz y poderoso para conectarnos contigo e ir al lugar santísimo, a la misma presencia de nuestro Dios que ha sido abierta, que ya ese muro que nos separaba, esa cortina que nos separaba, ha sido abierta y está abierta por medio de la preciosa sangre de Cristo. Así que queremos llevar a ti todos nuestros peticiones, nuestros anhelos, nuestra alabanza con acción de gracias y con agradecimiento, porque el Dios de paz cuida nuestros corazones, Señor. Hemos estado en angustia, pero siempre están atentos tus oídos a nuestras oraciones y a nuestro clamor. Hemos estado en necesidad, Señor, pero tú nos has proveído para todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús que ya tenemos. Y ayúdanos, Señor, a entender que ya las tenemos y que tenemos que tomarlas para nosotros, porque tú nos los has dado por gracia, por ese regalo maravilloso. Y por eso, Señor, te oramos por todas las necesidades de la iglesia. Si alguien está enfermo, oremos por él. Si alguien en ese momento tiene COVID, confiemos que de acuerdo a su palabra de Dios escrita en el Salmo 91, el Señor librará tu casa de toda plaga.
Ningún mal tocará tu casa, créelo. Tú que estás escuchando eso en este momento, créelo. Tómalo para ti de forma personal. Eso es orar en el Espíritu. Cuando tomas la palabra para ti, para tu situación, y permites que el Espíritu Santo la haga viva para tu vida. ¿Qué estás pasando en este momento? Hay una palabra de Dios esperando que la tomes y la lleves a tu corazón. Y te oramos, Señor, por los diezmos y las ofrendas que tú has dispuesto en tu iglesia para que tu iglesia, Señor, aprenda a confiar en ti, aprenda a creer, a tener acciones de confianza en ti. Porque así como mucho damos, mucho se nos multiplica, porque es Dios quien lo ha prometido, no la palabra del hombre, no la convicción del hombre, sino la palabra de Dios que hace lo que dice. Así que hoy, Señor, te oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús y bendecimos tu palabra, Señor. Amén y amén.